Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Más de 500 kilos de droga ingresaron a Chile y fueron encontrados por el OS7 en Arica. El único chileno en esta banda de traficantes puso en riesgo hasta su propia familia para tener un futuro mejor. La cárcel lo llevó a cuestionarse por varios años hasta que decide convertirse en un informante. Toda persona que se encuentre condenada podrá solicitar al presidente de la República que le otorgue la gracia del indulto siempre que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley y en su reglamento. El indulto es una novela basada en hechos reales que nos llevan a esta historia cuando un traficante que decide mover 500 kilos de cocaína es indultado por el presidente de la República. En este viaje por nuestra historia policial vamos a conversar con Claudio Martínez Cerda, autor de este libro, arquitecto de profesión y durante muchos años director nacional de Gendarmería. También fue agregado cultural de Chile en España y El indulto es su primera novela, una ficción, como les decía, basada en hechos reales y en un escenario de realidad. Hola Claudio, bienvenido, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación desde el Museo Histórico Nacional. No, muchas gracias a ustedes por esta entrevista que me parece que a quienes tenemos pretensiones de ser escritores nos facilita mucho este oficio. Sí, bueno, aquí tengo en mis manos tu libro El indulto, una novela basada en hechos reales que cuenta una historia súper interesante, ¿eh? Y aprovecho de decir desde el inicio, ya se los voy a recordar más adelante, que vamos a estar sorteando este libro, El indulto de Claudio Martínez, así que déjennos sus comentarios aquí en Spotify y en YouTube para que puedan estar participando en el sorteo del libro. Claudio, tú eres arquitecto de profesión, trabajas en el ámbito de la cultura, el patrimonio cultural, y sin embargo este libro se trata de una novela, por así decirlo, de un tema más policial. ¿Cómo llegaste al oficio de escribir y este tema, además? Bueno, mi currículum profesional es bien diverso y ya con el paso de los años yo he logrado identificar, yo digo que tengo dos oficios. Uno, mi oficio que es la denominación de origen, que soy arquitecto. Y el segundo oficio, digo que soy gendarme, porque yo fui director nacional de Gendarmería. Por una serie de circunstancias. En otro libro están explicadas esas circunstancias. Entonces, es bien raro que un arquitecto haya sido director de Gendarmería, sin embargo, bueno, yo trabajaba ahí, hay una circunstancia que generó esa instancia y, claro, cuando uno está, como en el caso de la Dirección Nacional de Gendarmería, ese fue el cargo que ocupé, todos los días y las 24 horas, en un tema que hoy día está absolutamente vigente, yo digo que adquirí un segundo oficio. Claro. En alguna medida mi vida ha transitado por estos dos canales. La arquitectura que me conecta con el tema del patrimonio y que es lo que hago hoy día, y la cultura, y mi paso por Gendarmería que me conectó, entre otros casos, con este tema específico, que es el libro que se llama El indulto, que en realidad yo creo que es la primera vez que empecé a escribir de manera sistemática en mi vida, porque ese libro tiene una historia no tan nueva. Los años 94, puede haber sido por ahí, 1994, ocurrió un hecho bien inédito, incluso hoy día sería inédito. En esos años fue de un gran impacto porque Chile era un país que había recuperado su democracia, está en pleno proceso de transición, un desarrollo ejemplar para el resto del mundo y de pronto aparece un narcotraficante indultado por el presidente de la República. Entonces hay que imaginarse el impacto que eso significó en ese Chile emergente, que además era modelo de transición política. Claro. Entonces en ese momento yo era director nacional de Gendarmería.
y este tema de alguna manera me complicó un poco la vida porque en el libro está novelado, ¿cierto? Hay una serie de episodios previos que de alguna manera salpicaban, por así decirlo, al director de Gendarmería y yo, ese es el origen real del libro, un poco agobiado por el tema, Claro. que lo consideraba muy injusto. Escribí un texto de 120 páginas, en ese momento, estamos hablando del año 1994. Y luego, bueno, quedó ahí. Mi vida transitó por otro lado. Después vino la famosa fuga del helicóptero que dio origen a otro. Claro, ha dado origen a varios libros. Así es. Y de alguna manera conservé el archivo digital de ese texto. No sé cómo, porque él pasó seguramente también un disquete, un cassette, disquete, finalmente, pero de alguna manera lo conservé durante muchos años. Y cuando ya volví a ejercer como arquitecto y empecé a mirar un poco más a distancia ese periodo, reescribí ese texto y lo transformé en una novela o en una ficción con origen en un hecho real, en la cual reinvestigué, hay una serie de hechos que fui atando cabos y finalmente construí una suerte de novela o ficción con personajes muy reales de todas maneras, pero ficción porque más allá del hecho mismo del indulto y de una cosa bien increíble para esos años, el intento de ingresar desde Chile a Estados Unidos, 500 kilos de cocaína pura por lo demás, ese es el hecho. Finalmente reescribí una historia que tiene mucha ficción, pero también mucha realidad. Es el origen de ese libro. Bueno, y aquí en este libro se combinan estos dos oficios que tú decías, por un lado la cultura y por otro lado tu amplia experiencia en gendarmería, que me imagino debe ser para vivir con los pelos de punta constantemente. A esta altura, sí. A esta altura de mi vida me pregunto si volvería, con la complejidad que hay hoy día, no sé si volvería a ejercer ese cargo, pero igual era mucho más joven que ahora, así que todavía. Sí, yo creo que hay que ser bien joven y de alguna manera inocente para asumir esas responsabilidades. Después uno busca naturalmente la calma. Bueno, vamos al indulto. Partamos por estos hechos reales. ¿Quién era este narcotraficante? ¿Cómo van saliendo las pistas? Y bueno, tú decías originalmente era un texto que escribiste de 120 páginas. Me imagino que habrá sido tanto que tu manera, digamos, de sacarlos afuera fue escribir, aunque haya pasado muchos años ahí en stand-by reposando. Bueno, el personaje que naturalmente está ficcionado en el libro existe y un poquito para recrear la historia me metí un poco al personaje. Y es un personaje que existe, que vive en el sur de Chile. En alguna entrevista que él da por ahí dice que él volvió a trabajar en su fábrica de conservas, que ese es el parte de la historia. Él dice que lo insultan actualmente cuando anda por la calle. Es un hecho que no se ha extinguido en la memoria, sobre todo en su entorno en el sur de Chile. Pero yo este tema lo construí desde el resultado final, que fue el indulto hacia atrás. Por lo tanto, fui deduciendo algunas cosas y otras simplemente las imaginé. Pero por lo que la retroalimentación que he tenido, la imaginación mía parece que no andó muy lejos de la realidad. Entonces fui atando cabos y fui imaginando, pero eso se nutre muchísimo de mi conocimiento, cómo se maneja un poco los entresijos del poder al nivel que en ese minuto yo circulaba. El ser director de Gendarmería en ese minuto era y sigue siendo un cargo muy importante. Por lo tanto, personas que lo han leído me dicen que muchas cosas sí efectivamente sucedieron. Y esto se trata en definitiva de un chileno que se vincula, ¿cierto?, al cartel de Medellín, que se presta para poder ingresar 500 kilos de cocaína desde Colombia, Bolivia, Chile, para poder ingresar a los Estados Unidos a través de un envasado. Tremenda vuelta. Claro, la explicación probablemente es que en esos momentos se empezó a restringir la ruta de México y de Colombia. O sea que, perdona, pero esto me suena al Patrón del Mal, a Narcos, que vimos hace algunos años que fueron éxitos esta serie basada en la vida de Pablo Escobar, donde de alguna manera se involucraba a Chile también en esto. Bueno, el ver esas novelas
mi propia cercanía con el tema, porque el indulto pasó por mi escritorio en un momento dado. Yo me doy cuenta a posterior que se trata de este caso. Las novelas, el hecho de haber estado muy cerca por el punto de vista de lo que es la administración de Gendarmería y también hay unas entrevistas del principal personaje de la novela que la encontré en internet en algún lado. Más, curiosamente, un programa de Mea Culpa, de Carlos Pinto, donde recrea absolutamente en la parte inicial. Entonces, con todos esos elementos yo logré construir una historia que claro, hoy día varios de estos personajes están totalmente vigentes. Lo sorprendente, y que en el libro no hay respuesta, porque en el libro hay una ficción final de las razones por las cuales se dio el indulto a este narcotraficante, que no era un narcotraficante profesional, por así llamarlo, se involucra por una única vez, era ingeniero en un tráfico de 500 kilos de cocaína. Él era ingeniero hoy día, y entiendo que es ingeniero de profesión. Entonces, no hay explicación posible hoy día, desde el punto de vista de la realidad, por qué el presidente de Chile decidió darle el indulto a este condenado. Y claro, el libro... ¿Quién era el presidente el presidente en el momento era Eduardo Frei Ruiz-Tagle. El libro queda bien explícito un poco el tema como él enfrentó este problema con el mutismo que lo caracterizaba, ¿cierto? Y simplemente dijo que era una atribución presidencial, pero él y la ministra de la época saben las verdaderas razones por las cuales indultaron a este personaje. El libro imagina una serie de... que según me han dicho, no anda tan lejos de la realidad. Pero, bueno, yo todo eso lo imaginé. Es posible que imaginación mía haya estado bastante nutrida de manera inconsciente de mi percepción de la realidad. Permanecerá ahí, como tú dices, en esas dos mentes, las razones por las cuales fue indultado este narcotraficante, como tú decías, un ingeniero que se vio involucrado. También para mí un poco escribir, un poco... Mi entorno familiar a veces se preocupa un poco de las cosas que escribo. Porque para mí es una especie de divertimento también. Entonces ahí, claro, en el libro hay bastantes elementos de cierta ironía y de un poco caricaturas que hay de lo que ocurre en la política, la gran política, que la gente se imagina que es una cosa muy solemne y a veces está llena de pequeños detalles que yo creo que en el libro están bien ilustrados. Bueno, esas son las libertades que uno se puede dar en un libro que es basado en un hecho real, pero es una novela. No pueden decir nada porque es una historia ficcionada de alguna manera. Bueno, ¿cómo fuiste combinando tu experiencia en gendarmería con lo que uno puede contar? Porque ¿qué pasa? Que a veces alguien escribe algo, pero se nota que no tiene idea de lo que está hablando. Pero en cambio, en tu caso, hay mucho detalle que para una persona que no está vinculada en ese mundo le hubiera costado mucha investigación o no hubiera dado ese tono de realidad al relato. Bueno, es clave mi conocimiento de los procedimientos y los procesos y la vida al interior de la cárcel, que por lo tanto imaginarse los diálogos tanto en el interior de la cárcel como en el Palacio de la Moneda. Eventualmente yo circulaba con cierta frecuencia por ahí. No, claro, para alguien que no ha tenido esa vivencia, porque son vivencias, habría sido muy difícil hacer la escenografía de esta novela. Pero aquí hay un hecho clave. Hay un hecho clave que a mí me hace en esos años ya investigar y después seguir investigando. Cuando se produce este hecho tan sorprendente de que el presidente de la República, un país que se estima serio y respetable en esos años más aún, aparezca indultando a un narcotraficante por 500 kilos de cocaína, es una cosa, fue increíble, o sea, fue un impacto tremendo. Y hay un hecho clave cuando yo me doy cuenta que el indulto pasó por mi escritorio. Y yo diría que ese es el inicio de toda esta historia de mi parte. O sea, yo cuando me doy cuenta que alguien va, ¿cierto? En el libro aparece bien retratado, me hace unas consultas cómo trasladar un preso de una cárcel a otra. Y cuando esto aparece, pues yo me entero por la prensa, aunque es una frase mal evaluada hoy día, me enteré por la prensa de esto. De repente veo un titular enorme y me doy cuenta que es una bola de nieve que va a terminar por alguna medida de afectarme. Y porque se sabe a raíz de la fuga de los cómplices.
cuando me doy cuenta que pasó por mi escritorio, la solicitud de traslado, que es el inicio del proceso de indulto. Y segundo, cuando una periodista me hace una pregunta, me dice, delación compensada, me dice, y yo dije, bueno, aquí algo de eso puede haber ocurrido. Y ahí empecé a construir esta historia, porque en el fondo el libro es una tesis, frente a una tesis con un dejo de ironía, algo de humor y mucha imaginación, pero es una tesis mía respecto de cómo se pudo llegar al hecho inédito, y que no se ha repetido por lo demás, que un narcotraficante, o sea, imaginemos hoy día que ocurriría si el presidente de Chile indulta en este escenario a un narcotraficante por 500 kilos de cocaína. O sea, yo creo que hasta ahí nomás le llega al gobierno. Sí, claro, y en el libro aparece una cosa que lo puedo contar por lo demás, porque en esos años aparece dentro de la novela, pero es un hecho real, la oposición política al presidente de ese momento, que era Eduardo Frei, se dio cuenta que esto al final escalaba de tal manera que podía desestabilizar el gobierno, primero, y segundo, causar un grave daño a un país emergente como era Chile, y de alguna manera congeló el tema y no siguió con él ni hostigando al gobierno, y el tema comunicacionalmente se extinguió. Pero claro, el libro lo que examina es toda la trama que hubo para llegar a ese hecho, para llegar a ese punto que hasta el día de hoy resulta sorprendente. Bueno, yo justo te iba a preguntar eso que ya nos revelabas, si te había tocado ver otros indultos en tu experiencia profesional, pero decías, bueno, luego de este no se repite este hecho. Bueno, es que los indultos es una práctica, digamos, común en gendarmería, incluso en esos años. Sí, sí, claro, los presos tienen derecho a pedir indulto. Y eso, a ver, ¿cómo funciona el tema del indulto? ¿O tiene que cumplir ciertos requisitos? Los derechos tienen derecho y se cumplen ciertos requisitos que son bien formales, que son conducta, he tenido programas de rehabilitación, pero finalmente el indulto es una facultad privativa del presidente de la República. Y el escándalo, porque este libro, la editorial me apuró un poco para sacarlo cuando fue los indultos del presidente Boric. Y claro, en el caso del presidente Boric, los indultos fueron una atribución que él ejerció. Por lo tanto, dar muchas explicaciones a veces se genera un debate inevitable. Entonces, es una atribución que algunos dicen que ya casi monárquica, en la cual los presidentes pueden indultar, porque indultar significa perdonar. No elimina la falta, el delito, ni nada. Ahora, nunca se han atrevido los parlamentarios o el mundo que legisla eliminar esta facultad, porque en alguna medida tiene una cierta lógica de no dejar en punto muerto las posibilidades que alguien se rehabilite y se reinserte. Y el presidente de la época, la única vez que ha dado una explicación respecto al tema, no fue en ese momento, sino que fue varios años después cuando fue candidato a presidente nuevamente. Y él ahí dijo, bueno, esta persona nunca más volvió a cometer un delito. Y tiene razón. Entonces, esta facultad de indulto, que es muy cuestionada, sigue estando vigente y no se ha tomado una iniciativa, yo creo, porque si no, pienso yo que en todo el mundo de lo que es el delito y la delincuencia, si uno cierra las puertas absolutamente a la posibilidad de rehabilitación, entramos en un modelo penitenciario a puerta cerrada, un poquito a lo Bukele, que lo que puede generar a futuro es más violencia, más delincuencia. O sea, claro, es una bomba de tiempo eso. Sí, claro, y nunca me voy a olvidar yo cuando una vez inaugurando, no sé, una cárcel por ahí, nosotros hacíamos gran hincapié en que en la cárcel la prueba de todo tipo de fuga, que nunca nadie se iba a fugar. Nadie podía hacer un túnel porque era todo cemento. Y un seremi de justicia, me acuerdo, me dijo, Claudio, ¿sabes? Los presos tienen que tener una posibilidad de fugarse, porque si no, me dijo, si no se transforman en un neurótico y puede ser mucho más complicado. Y algo de razón tiene. Yo creo que el indulto en alguna medida está dentro de esa lógica. Por lo tanto, yo no estoy tan convencido. Un poco de esperanza, algunas vías en donde puedan soñar de alguna manera. Bueno, las fugas, por eso que las fugas están rodeadas de una suerte de romanticismo y es vencer la libertad más allá del delito, qué sé yo. La fuga en general
las fugas espectaculares gozan de cierta popularidad por lo mismo, porque representan un poco el sueño a la libertad, más allá del origen de la reclusión en este caso. Entonces, es todo un tema filosófico penitenciario, diría yo. Y en el caso del indulto, sí, lo que aquí más sorprende es el tipo de delito que fue indultado. Eso es lo que lo hace. Impresionante. Sí, claro, porque es un narcotráfico, 500 kilos de cocaína, para ser ingresado a Estados Unidos. O sea, porque fracasó el intento, pero si no hubiese fracasado, ya esta banda, porque era una banda que involucró, este chileno se involucró con una banda de alto nivel colombiana, habrían terminado todos presos en Estados Unidos. El tema se frustró en Chile, terminaron presos en Chile. Y si hubiesen sido un poco más allá, habrían terminado, hasta el día de hoy a lo mejor estarían presos, pero los norteamericanos son mucho más severos en eso que los países latinoamericanos. ¿Qué pasa con una persona que la indultan? De ahí creo que entremos un poco a la historia sin spoilear, pero digamos legalmente. Bueno, queda en libertad, queda absolutamente en libertad. Sí. Y puede volver a trabajar, o sea, recupera todos sus derechos. Ahí, no estoy completamente seguro, pero yo entiendo que sí. No, o sea, los derechos restringidos en ese caso son el derecho a voto. Pero hay un proceso porque se llama limpieza de antecedentes y quedan absolutamente habilitados. Ahora, en el caso particular del personaje de la novela, él vuelve, en la novela esa hasta el día que le indulta, pero él volvió a trabajar en su oficio de siempre, que era una fábrica de conservas. Porque la historia... Ahora, hay una cosa bien interesante, que digamos entretenida también, porque de los 5 involucrados, en una banda 5, de los cuales uno era boliviano, 3 colombianos y un chileno. Esa era bien digo, y un chileno. Y resulta que uno de ellos, el boliviano, salió de Chile porque hay una fuga previa de 2 de ellos. No es previa, digamos, previa al que se conoce. El indulto ya ha sido conseguido, pero hay una fuga previa al conocimiento público de este indulto. Uno de ellos, el boliviano, que tenía un apellido medio alemán, se fue a España, que lo leí en el Mercurio por casualidad, y la novela estaba cerrada ya, creo que está editada, y ingresó a España sin ningún problema. No, o sea, no hubo orden de detención por la Interpol ni nada, lo cual también hace la situación un poco sospechosa. Y instaló ahí una clínica dental durante 9 años, hizo una vida normal. Es posible que algunos recursos porque yo creo que aquí tiene que haber habido algún tipo de anticipo en esta operación, pero con el tiempo cayó lo mismo y lo volvieron a descubrir intentando ingresar droga envasada en latas de conserva, de marisco, y volvió a ser la misma. Y hoy día entiendo que está preso en España. O sea, volvió a intentar el mismo delito, después de haber ya una vida normal, en un centro odontológico que montó. Entonces, eso salió en las noticias, lo leí. El personaje principal volvió a trabajar en la fábrica de marisco en Calbuco, porque ahí es la fábrica, y un poco puede ser bien entretenido que en una reunión social, mi hermano, hay una coincidencia enorme, mi hermano, que acá en Chillán, cada vez que hace algo en su casa, siempre trae marisco de muy buena calidad. Y en una ocasión, que estábamos en su casa, me presenta a una doctora que es hija de un señor que envasa marisco en Calbuco. Y resulta que esa doctora había sido amigo de este personaje, eran medio socios, me dice, incluso las familias en Calbuco, porque Calbuco es muy pequeño, y lo conocía perfectamente. Todo esto ocurrió, me lo contó después que el libro está ya bien publicado, incluso le regalé un ejemplar. Y me cuenta que ¿cómo se llama? Que este personaje, cuando se viene a Santiago, él le dice a su familia que antes de los 30 años quiere tener $1 millón. Entonces, ese dato, que por lo menos no es parte de la novela, porque yo lo desconocía, puede explicar por qué un ingeniero, no sé si era ingeniero titulado, pero había estudiado ingeniería, se involucra con el cartel de Medellín en un negocio como el tráfico de droga. Entonces,
ella lo recordaba y dice que esto causó un gran impacto en el entorno de amistad y entorno familiar y a toda la gente de Calbuco. Y claro, hay un testimonio bien directo que podría haber una explicación por qué esta persona cae en este delito extremadamente grave. Lo que sí sin explicación son las razones por qué fue indultado. Claro. Bueno, es parte de lo que seguiremos preguntándonos, pero es apasionante leer tu libro que nos lleva a las posibilidades. Bueno, tanto detalle, no tenemos tanto tiempo, pero me había quedado yo aquí con una página abierta que hablaba un poco de este teje-maneje, que son lo entretenido de tu libro, de esta reunión, por ejemplo, que tengo abierto justo aquí el capítulo, que dice, como todos los días miércoles, era la reunión del Comité de Seguridad del Gobierno. Esos detalles jugosos que uno no se los imagina. No sé si son de tener algo de realidad o si realmente era así, que se reúnen una vez a la semana, digamos, para pasar revista de lo que está ocurriendo en temas de seguridad. Bueno, ese escenario es absolutamente real. O sea, en esos años yo creo que ese rito se sigue. Yo participaba todos los días miércoles y como yo conocía el escenario, me resultó relativamente fácil, digamos, reconstruir los diálogos, imaginar los diálogos, que yo no fui testigo, por cierto, de ninguno de esos diálogos, pero los escenarios y las personas me ayudaron mucho a construir esos diálogos, que es muy posible que se hayan producido, ¿sí? Porque finalmente el teje-maneje, como tú dices, es así. Y hoy día que estamos en un mundo mucho más transparente, no sé cómo llamarlo, más translúcido, más que transparente, este tipo de diálogo a veces hoy día como queda todo en WhatsApp, sale a la luz pública. En esos años no existía el WhatsApp, afortunadamente. Claro, sí. Pero son muy parecidos a las cosas que hoy día uno llega a saber, y uno llega a conocer cómo el presidente conversó con sus asesores, qué es lo que le dijo, el caso González, por ejemplo, es increíble, las cosas que se saben. Bueno, en esos años... Un nivel de detalle. Claro, yo fui testigo de cómo se maneja... En esos años había mucho más confianza porque eran conversaciones, no se dejaba nada por escrito. Que además yo creo que es una práctica sana, no puede. Sí. Y por lo tanto me resultó relativamente factible reconstruir los diálogos. Yo me río un poco a la distancia de lo que hoy ocurría porque era un comité de seguridad en que todos dábamos cuenta de lo que estaba ocurriendo. Algunos eran más herméticos que otros, algunos se guardaban información, otros la entregaban. Y en ese entorno de pronto empieza a aparecer esta figura o esta solicitud de este personaje que logra llegar al propio presidente de la República, porque es la realidad que ocurrió, y esto está en la novela por lo demás, es la realidad y tiene que ver un poco con el origen cuando yo me doy cuenta que algo está ocurriendo, o algo ocurrió bajo mi barba y yo no me había dado cuenta, porque la solicitud de indulto la hacen directamente al presidente de la República. Esa fue la segunda vez. Por la prensa yo me entero que había una solicitud anterior que había sido rechazada. Porque ¿Una solicitud de este mismo personaje o el mismo personaje hizo una solicitud? Ya. Esto lo puedo contar porque es parte de la novela y es parte bien interesante y entretenida. Hizo una solicitud a través del Ministerio de Justicia, que es lo normal, es lo rutinario. Entonces, la ministra de la época la rechazó de facto porque se trataba de un narcotraficante. Esto salió en la prensa, aparece en la novela por lo demás. Ella eso no lo tramitaba como principio, no tramitaba un indulto de un delito de narcotráfico. Entonces vuelven quienes cranean y quienes ejecutan el proceso, porque el preso no lo puede hacer solo, el preso lo hace con ayuda externa, lo ingresan nuevamente, pero lo ingresan directamente a la Presidencia de la República, la solicitud de indulto. Se bypasearon, por así llamarlo, al Ministerio de Justicia. Y ahí lo que se sabe en la prensa en ese momento es que este personaje había cometido una falta en su presidio, que es en Arica, el primer presidio de consumo de droga. Por lo tanto, lo trasladan a Petorca para que haga conducta, que es una expresión bien carcelaria. Entonces, hasta 6 meses o 2 años, no me acuerdo, haciendo conducta intachable para poder repostular. Porque el origen, ahí está el origen de toda mi participación, porque cuando esto yo lo leo en la prensa me doy cuenta y recuerdo que hay otro personaje en la novela que fue a mi oficina y me pregunta cómo hay que hacerlo para trasladar un preso de una cárcel a otra. Y ahí empecé a investigar, llamé a Arica, pregunté, efectivamente se trataba de este personaje.
En ese momento empecé a construir lo que me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, que hay un apoyo de ciertos personajes que buscan una fórmula para poder generar un indulto. En este caso, va paseándose al Ministerio de Justicia, que es el conducto regular inicial. Bueno, yo justo voy aquí repasando algunos capítulos que tienen que ver con estos rezagados que todavía se quedan en la cárcel, como tú ya nos contabas hace un rato el caso de este boliviano, por ejemplo. Bueno, originalmente tú decías están en la cárcel de Arica y se tienen que ir a Petorca, que aquí también la solicitud, como decías, es que lo muevan a Petorca, que aquí también está contado en el libro. Los pillan en Arica tratando de sacar estos 500 kilos de coca y por eso se quedan ahí. Empezaron ¿cómo se llama? A ver, y abren el container, que parece ser que el container no se puede abrir sin orden judicial, pero él corre el riesgo. Lo abre y está vacío. Entonces empiezan a golpear, y pide una winche medir, y lo miden por fuera y lo miden por dentro y le faltaban 35 centímetros. Qué nivel de detalle para descubrir estas cosas. Por eso descubrió el doble fondo, y el doble fondo lo hicieron en el extremo, no en la base. Si lo hacen en la base, a lo mejor no lo habrían pillado. Entonces, bueno, traen una especie de abrelata finalmente y encuentran ahí los 500 kilos de cocaína. Entonces, resulta que un día me escribe un correo electrónico un señor que se identifica. Me dice, yo soy Briones de la novela, me dice, la había leído. Y se identifica, él me dice que él era el oficial de Carabineros, me dice, y algún día puedo contarle más detalles, me dice. Pero parece ser que lo que aparece en la novela es sintió plenamente identificado y cercano a la realidad. En la novela se llama Briones, el nombre real no lo recuerdo, pero él me escribió, me ubicó. Entonces, la verdad es que me entretuve también, no puedo negarlo. Sí, bueno, todas las cosas que desata la publicación de un libro, ¿no? Qué interesante. Hay tanto que quisiera seguir conversando contigo, aparte de esta historia, de todos los temas que tú manejas, pero ya se nos ha ido muy rápido el tiempo. ¿Qué se viene, Claudio? ¿Vas a escribir otra novela? ¿Estos temas policiales van a seguir siendo tus temas para escribir? ¿Qué hay en el ámbito de los libros? Mira, te voy a dar un resumen. El primer libro que escribí se llama Punta Peuco, la historia desconocida, que es una crónica bien rigurosa, es crónica un poco novelada, pero bien rigurosa, donde está todo el proceso de construcción de Punta Peuco y el encarcelamiento de Manuel Contreras. Y luego escribí un segundo libro que se llama Punto de Fuga, que es una crónica ya bien novelada, mitad crónica, mitad novela, de la fuga famosa de los frentistas en helicóptero desde la cárcel de alta seguridad. Y luego perdona, ¿y ese hecho te tocó a ti estando en la dirección de Gendarmería o no? Sí, ahí, a raíz de eso yo renuncié y me fui de Gendarmería. Eso fue el 30 de diciembre de 1996, el día antes de Año Nuevo, así que una fecha emblemática. Y ese libro ha tenido más venta, curiosamente, porque claro, un hecho espectacular. Y escribí luego El Indulto, y el último libro se llama El Rescate, que es un libro, ese está circulando hace poco, que trata sobre, ese es le llaman ucronía, es una ficción total sobre un posible rescate de Pinochet desde su reclusión en Londres. Ese es el último libro que se llama El Rescate. Ha tenido buenos comentarios El Rescate, pero hay esos personajes, ahí al revés de esto, los personajes son totalmente raros, con nombre y apellido. Y el tema de una ficción, bueno, hay alguna historia que tiene algo, pero es una ficción porque imagina a Pinochet siendo rescatado desde el patio de la casa en Virginia Water donde está recluido en Londres. Ese es el último. Entonces hay un colega, amigo y escritor que me dice que yo me he transformado en el cronista de la transición desde la novela y la crónica. Porque son 4 hechos que son parte de la transición. Claro, son unos hitos sí, en esa parte de nuestra historia. Ya, pero en paralelo tengo uno que a lo mejor nos puede interesar a nosotros como parte del tema de la cultura, que se llama El mural en el fin del mundo, que está escrito a 4 manos con un amigo que vivía en México, que es sobre la historia de los murales de Siqueiro en Chillán, en la Escuela México de Chillán. Ese va, ¿qué es el lugar donde tú vives ahora? Actualmente, yo soy de Chillán. Regresé a Chillán con este sobretiempo en mi vida laboral, porque estuve muchos años fuera de Chillán. Todavía tengo buena parte de mi familia en Santiago. Y yo estudié en esa escuela y viví en Chillán, así que pero ese va en una línea de
crónica novela histórica, digamos, sobre Siqueiro. Ese es un tema que no tiene que ver con esto de acá. Son dos líneas distintas, que son las dos líneas de mi vida, finalmente. Ahora. Claro. Claro que sí, qué interesante eso. Bueno, a ver si lo conversamos más adelante. Yo recomiendo El Rescate. Raúl Sol hizo un comentario sobre ese libro, ¿eh? Y Raúl Sol cayó en la trampa de tratar de dilucidar qué es verdad y qué no es verdad en una novela. Y porque él vivió en Londres, entonces conoce Londres muy bien, y empezó a discrepar con la novela porque dijo que no era tan así el aeropuerto de Londres, que era más lejos, no sé, empezó una serie de detalles. Entonces Fernando Pausa, decía, pero es una novela, le decía, es una novela, no es un... Claro. Sol se confundió un poquito, empezó a tratar de que es bien apasionante, tratar de intentar de descubrir, y en este libro abunda eso en el indulto, que todo lo que está ahí pudiera haber sido realidad, y esa es la parte con la cual el lector se nutre, digamos, y lo hace atractivo, creo yo. Totalmente. Bueno, sí, nosotros sabíamos de tu último libro, sino que escapa de las líneas que solemos abordar aquí, que tienen que ver justamente con la historia, sí, con hechos que han ocurrido realmente. Bueno, todo esto es tiempo que llevamos en la humanidad, a veces hablamos de arqueología y de temas más recientes, por supuesto, y sobre todo siguiendo las preferencias, los comentarios que nos hacen llegar las amigas y amigos que nos escuchan, que les gusta mucho el tema policial, el true crime, todas esas cosas. Sí, claro. Así que dándoles en el gusto es que te hemos invitado a conversar el día de hoy, Claudio. Muy agradecida, lo he pasado muy bien y he aprendido bastante, y además el libro recomendadísimo, el indulto. Bueno, ya no queda mucho tiempo de verano, pero a veces uno se relaja más en estos días y se da un tiempito para conocer, aunque sea una historia a lo mejor ya más policíaca, pero sumamente bien escrito. Así que muchas gracias por compartir con nosotros, Claudio. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.